Hola a todos, bienvenidos a Página 2, es el podcast del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, directora de la web de esta casa editorial. Hoy me acompaña nuestro asesor editorial, Rodrigo Noriega. Después de las elecciones generales del 5 de mayo, ahora nos toca observar y analizar el panorama de la Asamblea Nacional, una mayoría PRD en alianza con Molirena. Rodrigo, ¿qué le pasó entonces a la reelección? Muchas gracias, Malú, por invitarme a tu programa. Mira, el no a la reelección funcionó. De alguna forma hubo otra, más de 40 diputados, entre los que no se presentaron a la reelección y los que perdieron, no están en esta asamblea. Esta asamblea tiene mucho talento nuevo, tanto de los partidos como, por supuesto, de la bancada de libre postulación. Esa es quizás la esperanza más grande, porque, como lo reconociste en la entrada, el PRD con el Molirena van a tener mayoría absoluta de la asamblea. Eso significa van a tener control de todas y absolutamente todas las 15 comisiones que tiene la asamblea. Salvo que ellos por deferencia o por cortesía o por alguna razón decidan ofrecerle algún cargo de importancia a algún otro partido, ellos van a controlar absolutamente todo. ¿Qué representa para un ciudadano la mayoría PRD Molirena en la asamblea? ¿Qué cosas van a tener que estar pendientes? Sobre todo porque es básicamente empezar de cero el juego del gobierno. Claro que sí, Malu. Mira, hay un tema fundamental. Olvidémonos que sea PRD Molirena. Cualquier alianza de poder que controle una mayoría absoluta tan contundente de la asamblea va a tener un problema de representatividad. ¿Por qué? Porque ellos solo ganaron 33% de los votos en la elección presidencial. 33%, un tercio, pero van a tener casi el 60% de los diputados. O sea, hay una sobrerepresentación de un grupo que en términos generales pudiera ser minoritario. Segundo, no van a necesitar hacer alianzas con otras fuerzas políticas para pasar el presupuesto o para aprobar leyes controversiales, para desmantelar instituciones. E incluso para, por ejemplo, nombrar magistrados de la corte o nombrar procurador o escoger al contralor, esas van a ser funciones que ellos van a poder hacer por sí mismos. Entonces, el votante, el ciudadano, tiene que estar muy alerta con este tipo de medidas. Vamos a ver muy rápidamente cómo esa mayoría, esa supermayoría, va a tratar de afirmar su poder. Van a ir imponiendo nombramientos, van a ir exigiendo su cuota de poder. Y por otra parte, creo que mal o bien, eso le va a dar una ventaja al presidente. ¿En qué sentido? Que el presidente va a poder tomar cierta distancia de su propio partido y decir, bueno, son los diputados. Esto le da al presidente la ventaja de no tener que caer en la compraventa de diputados que pasó en el pasado reciente, lamentablemente. Y hasta cierto punto le da a Nito Cortizo la oportunidad de tener un gobierno de manos limpias. Por así decirlo, irónicamente, de una forma muy cínica, él no va a tener que hacer el trabajo sucio porque la asamblea lo va a hacer solita. No, la asamblea no va a necesitar hacer un pacto con el ejecutivo para planillas o para nada, porque al ser ellos una mayoría tan contundente, pasan el presupuesto, nombran al contralor, nombran a los procuradores, nombran a los magistrados de la corte, nombran a los miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá y un largo etcétera. Eso les da a ellos un enorme poder por sí mismos. Hay que recordar que luego de proclamarse a la mayoría de los diputados en circuitos electorales, solo 14 de los 50 que estaban buscando reelección van a regresar al legislativo de acuerdo a los datos extraoficiales del Tribunal Electoral. Estas elecciones han llamado la atención en especial por demoras con la entrega de actas circuitales, etcétera. Todavía el panorama de la asamblea en un menor espectro está por completarse. ¿Qué papel van a tener los independientes en este panorama de mayoría PRD Molirena en la asamblea? Son pocos, pero son gente joven. Hay algunos que ya tienen experiencia previa en la asamblea. ¿Cuál va a ser el papel de los independientes? Wow, yo creo que los independientes son, junto con el movimiento de no a la reelección, son el mensaje más poderoso y contundente de esta elección. Esta fue una elección general con relativamente un bajo porcentaje de participación en comparación con lo que ha sido el promedio de las elecciones panameñas. Incluso se pensaba que iban a pasar por encima del 80-82% de participación y se quedó alrededor del 73%.
los independientes mandan dos mensajes. Uno, que hay otro camino, que otro sendero es posible, que un país diferente es posible. Segundo, al ser una cantidad de 5, no de 1, como fue el caso de Ana Matilde, permite hacer una bancada. ¿Esto qué significa? Ana Matilde Gómez nada más estaba en 2 comisiones. Entonces, o atendía las comisiones o atendía el pleno. Con 5 independientes van a poder formar parte de al menos 10 comisiones y van a poder atender el pleno simultáneamente. Imagínate lo que un independiente en cada una de las comisiones más controversiales puede hacer. Puede denunciar chanchullos, puede mejorar proyectos de leyes, puede dilatar goles, puede cambiar el orden del día, puede hacer muchas cosas, incluso siendo minoría. Así que yo creo que esta es una súper buena noticia, es una gran oportunidad para estos jóvenes y para la democracia panameña. Tienen que aprender a ser, digamos, muy intrépidos, a ser muy originales y a practicar ciertas medidas de innovación legislativa. ¿Por qué? Porque no cuentan con la mayoría. Su voto va a valer más que el voto de muchos de los otros diputados, porque la sociedad panameña ha invertido tanto emocionalmente en estos candidatos independientes. Ellos son, digamos, el tanque de oxígeno de la democracia panameña. Si lo hacen bien, seguramente va a crecer esta bancada más en el futuro. Si lo hacen mal, pues caeremos en las manos de la partidocracia establecida. Esta elección, como mencionabas, ha despertado ese lado aún más emocional del ciudadano panameño, en especial de los jóvenes que se vieron identificados con, la etiqueta esa del no a la reelección. ¿Cómo crees que van a estar participando más los jóvenes en esta nueva asamblea que requiere, pues, darle una buena mirada a todas las actuaciones que vayan saliendo de ahí? Yo creo que el no a la reelección, el hashtag no a la reelección, es el principio de algo muy hermoso. Un moderno movimiento cívico en Panamá. Un movimiento cívico que corresponde al siglo XXI. ¿Qué pasó con el movimiento no a la reelección? Digamos que hubo mucha ingenuidad. No a la reelección y punto. Bueno, está bien, no a la reelección funcionó muy bien. Tito Afú, Popi Varela y un largo etcétera se fueron. Pero no a la reelección significaba también decir, no a la reelección, vota selectivo. No a la reelección, ojo con el residuo. No a la reelección, no aceptes materiales de construcción, bolsas de comida, dinero por tu voto, etcétera, etcétera. Entonces hay que elaborar mucho más la propuesta. Estos 5 años, y considerando que hay una bancada independiente, van a permitir maximizar la incidencia de mecanismos y de propuestas como el no a la reelección. Por ejemplo, todos los independientes les he escuchado que ellos quieren proponer una reforma del reglamento interno de la Asamblea. ¿Por qué? Porque en esa reforma se facilitan cosas como que los diputados puedan negociar con el Estado. Eso tiene ciertos conflictos de intereses. Manejo de fondos por parte de los diputados y ciertos otros acuerdos que, digamos, no son muy éticos. Entonces, si hay una reforma del reglamento interno, empiezas a limpiar la casa. Y creo que el movimiento no de reelección puede incidir muchísimo en crearle la presión a estos diputados, a la asamblea entera, para que entiendan esto es importante para los panameños. Las reformas electorales, eliminar o corregir el tema del residuo de los circuitos plurinominales, el tema de las leyes anticorrupción, el tema de la ley de contrataciones públicas, en fin, hay un largo etcétera de normas jurídicas en el que el movimiento no a la reelección puede cumplir un rol protagonista, ayudando a formar la opinión pública y creando una fuerza que sirva para compensar el dominio mayoritario que van a tener los partidos de la alianza de poder electa el domingo pasado. En tu artículo que hiciste para la web de La Prensa y que tiene además un video con tu voz explicándonos la matemática de las elecciones, algunos sorprendidos por el cociente, medio cociente, residuo y varios diputados justamente también del PRD y del Molirena que fueron beneficiados con ese residuo para llegar a la asamblea. Ahora, después de que ha pasado esta elección, de que ha surgido en ciertos grupos la sorpresa porque quizás no se habían enterado de este tema, ¿cuáles deben ser nuestros pasos encaminados a hacer una reforma del Código Electoral que mejore lo que ya se había estipulado
para esta elección última? Mira, Malu, has hecho una pregunta brillante y sumamente importante. Yo creo que la pregunta tiene dos componentes. Hay el componente electoral propiamente dicho. En enero del próximo año, enero del 2020, empieza el proceso de reformas electorales. Eso está establecido por ley, eso se ha seguido desde 1990 para acá perfectamente. En ese proceso se necesita mucha incidencia, mucha participación ciudadana para procurar estos cambios y para producir el legado de llevar estos cambios a la Asamblea y que la Asamblea reconozca que hay que cambiar el sistema de residuo y del cociente y del medio cociente. Sin embargo, también hay un proceso de reformas constitucionales que nos ha prometido el candidato hoy electo, presidente Nito Cortizo. En ese proceso de reformas constitucionales, también es importante introducir elementos que tengan que ver con la forma en que elegimos a los diputados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Bocas del Toro. Bocas del Toro, el 26% de los ciudadanos votaron por el PRD. Quiere decir que el 74% no votaron por el PRD. Sin embargo, ese 26% se llevó toda la representación de diputados en Bocas del Toro. Se llevó a los 2 diputados, incluyendo a Benicio Robinson. En otros circuitos, el residuo ha permitido que se cuenten 2 veces los mismos votos. Explico el caso del 8-7. El señor Cristiano Adames llega a ser diputado por el PRD con residuo, con votos del PRD y con votos del Molirena. Mientras que la señora Corina Cano pasa a ser diputada con residuos por el Molirena, con los votos del Molirena y los votos del PRD. Resulta ser que el PRD y el Molirena nominaron casi todos los diputados simultáneamente, son parte de una alianza. Entonces estamos contando los mismos votos 2 veces. Este tipo de arbitrariedad, este tipo de desabruptos hay que corregirlos. Si se corrigen en la ley, fantástico, pero hay que blindarlo de alguna forma con algún mecanismo constitucional. Entonces yo creo que estos son los cambios, estos son algunos de los instrumentos que podemos usar los ciudadanos. Ya la elección del 5 de mayo demostró que los ciudadanos tenemos poder. 25% de nosotros votamos por independientes para esta campaña. Bueno, 25%, pero no ganaron. No, entendamos algo. El presidente de la República ganó 33% de los votos. Entre los votos que recibió el presidente y los votos que recibieron los candidatos independientes, solo hubo un 8% de diferencia. Con todo en contra, sin dinero, sin organización, con solo 2 meses de campaña, los independientes consiguieron 25% de los votos. Imaginémonos lo que hubiera sido 2 años de campaña con igualdad de financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente hoy estaríamos hablando de un presidente independiente. Entonces, esto lo tienen que tomar a pecho los partidos políticos. 25% de los panameños votaron contra el sistema. Y tú haber ganado con 33%, sí, ganaste por encima del 25%, pero no es una victoria contundente, no es una victoria sobrecogedora. Una victoria, ganaste, tienes un margen, pero no es mucho de qué ponerse orgulloso para los grandes partidos. Así que la amenaza independiente, por así decirlo, a la partidocracia está vigente. Yo sugiero que los independientes empiecen a considerar formar un partido. ¿Por qué? Lamentablemente las reglas en este momento están hechas para beneficiar a los partidos políticos. Si ellos hubieran tenido un partido político, estarían recibiendo cerca de $6 millones en subsidio electoral, lo que básicamente los posicionaría en la mejor situación para la próxima elección. Como no tienen partido político, ni Ana Matilde Gómez ni Ricardo Lombana van a recibir un solo centavo de subsidio electoral por los 450,000 votos que obtuvieron, 460,000 votos que obtuvieron. Entonces, eso es una desgracia para la democracia. Pero bueno, eso es un aprendizaje y yo creo que es una esperanza para todos los panameños. Y es fundamental, tenemos que comprometernos, tenemos que ser vigilantes con todo lo que hace la Asamblea, con los fallos de la Corte Suprema y sobre todo, si sabe esta oportunidad de reformar la Constitución, de garantizar mecanismos de igualdad para la participación de los independientes y mecanismos que eliminen esta farsa muy triste del residuo electoral.
fue muy triste ver a la gente en Bocas y a la gente en otros circuitos protestar por cómo es posible que nosotros votamos en contra de esta rata, de este ser inmundo, y vuelve y gana, vuelve y entra por residuos. No hay forma de deshacerse de esta persona. Entonces, cuando el sistema político establecido te cierra las opciones de cambio, ya sabemos lo que ha pasado en otros países del vecindario. Entonces, el voto independiente, la libre postulación y el mecanismo de no la reelección, ese tipo de campañas, ese tipo de esfuerzos, son la salida para la democracia. Son la salida democrática para la crisis de valores, para la crisis de instituciones, para la crisis de la corrupción que ha tenido Panamá. Por eso yo creo que es sumamente importante que se mantenga este esfuerzo. Gracias, Rodrigo. Y sobre todo me quedo con el mensaje de nuestro aporte individual hace la democracia. Y hay que estar pendientes para mantenerla y sobre todo fortalecerla en momentos en los que quizás se duda a veces de ella. A usted que escucha Página 2, le invito también a leer y a disfrutar de ese artículo que le explica la matemática electoral, el cociente, medio cociente, residuo, no se enrede. Escuche la explicación del diario La Prensa. Además, siga la cobertura de nuestras elecciones que continúa con los resultados en Ruta 2019. Nos escuchamos entonces en otra edición del podcast Página 2 del diario La Prensa. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución, Malú Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.